Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. ¡Buenas noches! ¡A su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Al aire, su excelencia! Muy buenas tardes, cuando son exactamente las 9 en punto, como corresponde a un gobierno que es puntual. Queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos ve todos los domingos a las 9 de la noche, y aquellos que por primera vez nos ven, no se asusten. Simplemente este es el único programa que intenta hablar con la verdad, y a través de esa verdad no importarle los poderes o las dudas que tiene el universo, porque aquí no hay ninguna duda, aquí tenemos claridad, y si hay alguna duda es no tener duda. Bueno, quiero agradecerle al ministro de Inteligencia que haya venido para acá. Noches, acérquese para que lo veamos, porque si no, no se va a ver. Ahí está el ministro. Un placer saludarlo. ¿Cómo estuvo esta semana? Muy bien, la bastante inteligencia? Muy bien. Bueno, tratamos de hacer algo, ¿eh? ¿Qué hizo? No se puede contar todavía. Pero cuéntenlo. No, todavía no. Es de inteligencia, pero no se vaya. Ya. Si no, Usted a toda costa me quiere poner en aprieto. No, lo que pasa es que estamos saludando al ministro de Salud. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Mantiene perfecta la salud. impecable la Sí. salud. Una charla realmente extraordinaria el domingo pasado sobre el higiene y cómo hay ciertas cosas que están produciendo un mal terrible en la salud, y fue bastante notorio. Tenemos a nuestra periodista estrella, la señora Elba Lazo, de la radio de la esquina para toda la cuadra. Muy bien, del sur, Sí, del lago Ranco, ¿no? Pero abarcará más de una cuadra, me imagino. ¿No? Bueno, son las contrariedades de los medios de difusión. medios, sí. Tenemos al presidente para que un aplauso. Y va a hablar unas palabras como corresponde al comienzo. Se excusó el jefe de prensa por encontrarse a puertas de ahora sí concretar su relación. Volvió con la novia y aparentemente podría concretarse en cualquier minuto el primer matrimonio de Parece Mentira. Perdón, se va a hacer una pregunta. ¿No seremos acusados por la ley de género? Porque no veo a ninguna de las ministras. ¿Qué ha pasado con las ministras? Bueno, en cualquier momento puede haber un aporte especial, porque entiendo que el edecán ha tenido dudas sobre su propia sexualidad, entonces en cualquier momento podríamos tener amplitud de criterio. Un edecán. Pero el edecán me contó de que va a venir la ministra de Planificación y también de Cultura en cualquier minuto, pero están en terreno como corresponde a un gobierno. Me parece. Don Mario, por favor. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de contestar la duda y la pregunta que hace el ministro de Seguridad. La ministra del Interior, acabo de estar con ella, y ha sufrido un pequeño accidente. Tiene un brazo al parecer enyesado. Yo nunca interrogo acerca de la gravedad de las enfermedades, porque ya ser vivo ya es ser enfermo. Entonces, claro, estamos muriendo todos los días. Entonces, yo no abundo nunca en desgracias, ni en cosas negativas, jamás. Y esto es algo muy importante porque concierne a la vida. Y yo creo que el ministro de Salud me da la razón. Perfecto.
Aquí, señor presidente, no fue atentado, ¿verdad? no fue atentado, aunque podría ser porque ella se atreve a decir las cosas. En un país donde es difícil decir las cosas. Investigaremos entonces. Y sobre todo si son cosas serias y sensatas. Peor todavía si, como acaba de decir el ministro Felipe Izquierdo, si decimos la verdad. Esto es lo más peligroso para un alto porcentaje de individuos que pretenden manejar la economía y la política de este país y del mundo en general. Por eso voy a abordar un tema sobre el cual me interesa mucho que podamos conversar en voz alta, que concierne a los anuncios de bombardeos que ha hecho el jefe de gobierno de Corea del Norte. ¿A dónde van a bombardear? He tenido conversaciones con diferentes personas sobre este problema, personas de la llamada extrema izquierda, de la del medio, de la derecha y de la extrema derecha. He hablado con todo tipo de personas porque esa es la costumbre y eso es lo que se debe hacer en política. Y si el demonio aparece aquí, yo también le voy a dar la mano siempre que no me la corto, no me la coma. Y le voy a pedir la cola para limpiar el piso, porque además me puede servir mucho. De manera que con esa posición totalmente abierta, quiero yo referirme en 2 palabras al problema de Corea. Primero que nada, parto por reconocer la circunstancia de que alguna razón también ellos tienen. No es tan simple el problema. Yo deploro, y por cierto, estoy absolutamente en contra de las amenazas tenebrosas que ha hecho este gordito chiquitito que ya no sé ni cómo se llama ni me interesa, un guatoncito que parece que es el jefe, por ahora el jefe parece que fuera una mafia porque en realidad se comporta de manera muy extraña. Yo empiezo por reconocer las razones que ellos puedan tener desde su punto de vista e incluso para nosotros mismos, porque ningún país va a querer y va a aceptar de buenas a primeras que frente a él y al alcance de las armas, de las bombas o de los misiles, se instale una llamada gran potencia, como es el caso de Estados Unidos, que está instalado casi al frente de ellos y que los tiene al alcance de la mano. Esto hay que saberlo comprender, no para justificar la reacción de este personaje, sino para saber cuál es la realidad auténtica que hay detrás de las conductas humanas y sobre todo cuando tienen un nivel político tan alto, tan grave, tan amenazante como este. Dicho esto, paso a considerar y a referirme a la posición que adopta este ciudadano que ya describí físicamente porque no le sé ni nombre ni quiero saberlo. La verdad es que no lo quiero saber, no me interesa saber las cosas que son negativas, ni tampoco atacar personas, no me interesa. Está lejos. Estoy refiriéndome a la conducta de este personaje, o más bien personajillo, dicho en términos bien claros, porque debe tener alguna alteración mental como para ofrecer una invasión de esta naturaleza que pone en riesgo la sobrevivencia de miles de personas. Y aquí no se trata de ser marxista, leninista o trotskista o cualquiera de estas cosillas que se llaman, son aderezos de la llamada izquierda. Tampoco hay que ser de derecha para decir esto que yo voy a decir, ni del medio. Hay que ser apenas una persona con una mínima sensatez. Alguien dijo por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo no solo coincido con eso, sino que lo afirmo categóricamente. Y como expreso en este libro, y lo explico también, y perdónenme, esto es propaganda de frente, en este libro, ¿Por qué Mar para Bolivia?, yo explico cómo la gente razona mal. Y hay un autor especialmente que ha profundizado el tema que se llama Karl Mannheim. Y él sostiene, en síntesis, que la humanidad
casi como un todo, y esto es lo gravísimo, y por eso la situación que estamos comentando siempre cumple, como decía mi padre, graciosamente, cumple con el deber de equivocarse. Generalmente andamos extraviados y damos pasos equivocados, como ha pasado con los últimos gobiernos chilenos que han puesto de relieve una incapacidad y una superficialidad realmente, yo diría, apavorante. Porque hoy día en la televisión se discuten una serie de estupideces, superficialidades, temas que no tienen ninguna importancia frente al riesgo de una guerra nuclear, frente al riesgo de un cambio climático. El país, las autoridades no se preocupan de estos problemas como debieran hacerlo. En cambio se pierde el tiempo discutiendo cosas que son sin duda interesantes para ciertos grupos o grupúsculos, pero que no conciernen a la nación misma, a Chile como país, conciernen a ciertos grupos y no conciernen tampoco a la vida de la gente. Y aquí está en juego la vida de ustedes, la vida mía, todas nuestras vidas y la vida del planeta, porque así de grave es la situación. Para terminar voy a decir lo siguiente: el riesgo es mucho, pero mucho más grande de lo que la gente podría imaginar. Porque las personas que sufren esta clase de locuras, y hay que leer a Jung o a Freud o a cualquiera de estos individuos que han escrito seriamente sobre psicología, puede explotar en cualquier momento. Las conductas estas suelen ser imprevisibles. Así ha pasado con las grandes guerras. Cuando nadie se lo imagina o menos se piensa, viene una invasión. Y siempre, siempre, siempre será una sorpresa. El gran problema es que nosotros tenemos una incapacidad enfermiza, una incapacidad absolutamente anormal para prevenir las cosas y tomar las medidas en el tiempo adecuado. Siempre llegamos después, llegamos atrasados. Cuando se produce un ciclón, cuando se produce una tormenta, un tornado o lo que sea, o cuando se sale el mar, como en el caso de las costas chilenas, nosotros siempre reaccionamos después. Ahora mismo nos hemos olvidado del informe que hicieron los japoneses hace ya medio siglo, cuando dijeron que Chile se iba a desmembrar toda la costa de Chile hasta la zona de Talca, y no se han tomado jamás la medida, y la gente sigue construyendo y viviendo ahí feliz de la vida. Resulta que esto no se puede olvidar porque son estudios científicos hechos por gente especializada en la materia, que se atienen a circunstancias concretas, se atienen a la ciencia. Y si no consideramos la importancia de lo que se sostiene en la ciencia, estamos haciendo un soberano ridículo y no estamos gobernando un país, lo estamos desgobernando. Y estamos haciendo que la gente olvide lo que verdaderamente debe tener en cuenta. Si a mí no me interesa y a nadie le interesa mayormente si fulano o merengano tiene o no derecho a tal o cual cosa, si son grupúsculos menores, frente a un riesgo humanitario, planetario que estamos viviendo en este momento. Entonces quiero concluir convocando desde acá a los presidentes de toda América para que se pronuncien acerca del problema de la paz, que rechacen categóricamente cualquier manifestación en favor de la guerra y aquellas doctrinas. Yo tengo el mayor respeto por las doctrinas, hasta por las más locas, por todas las utopías y locuras del mundo tengo el mayor respeto, pero no puedo tener respeto por una doctrina que sostiene que para gobernar y para alcanzar la libertad, entre comillas, hay que matar al vecino, hay que hacer la revolución armada. Eso yo no lo puedo aceptar ni lo voy a aceptar nunca, porque eso es atentar contra lo más sagrado de nuestra existencia. Nuestra existencia ya es demasiado breve. Don Mario, señor sí, presidente, por favor. A propósito, acaba de llegar un obsequio, no del gobierno de Corea del Norte, pero sí cercanos allá, especialmente Tailandia, un grupo de cuerdas que va a tocar en este momento para generar justamente lo que es necesario, que es paz.
Muy Es un bien, pequeño muchas esquinazo, gracias. Es como un esquinazo Muchas de gracias. pacificación. Muy amable. Adelante. Muchas gracias. Si puede ser de pie sería mejor. De pie, porque- sí, vamos. Vamos. No, está bien porque así. Más por acá, si quieren. Acérquense nomás. Eso es. 3, 4. Libre. Lo que quieran. Quiero agradecer públicamente ¿Cómo se llama el grupo? esta maravillosa pieza que hemos escuchado. Yo no soy experto en música, pero tengo las orejas puestas y puedo por lo menos permitirme decir que es de lo mejor que yo he escuchado últimamente y sobre todo en los programas de televisión. El grupo se Los llama felicito. Lastarria. Este grupo se llama Lastarria. Lastarria. Es digno de ser conocido. Yo no hago propaganda, no soy partidario de la Coca-Cola ni ninguna de estas cosas, pero este es un grupo que toca magníficamente y ha sido un placer escucharlos, y esto me hace evocar a mí al gran Pitágoras. Pitágoras fue el primero que puso en circulación
de la filosofía, del conocimiento, de la cultura y yo diría también de la ciencia, la importancia infinita que tiene la música y que la hemos olvidado. Es la época en la cual se comenzó a hablar de la música de las esferas, porque incluso el universo tiene un sonido que nosotros no percibimos por las tremendas limitaciones que tenemos los seres humanos. Pero la música ejerce un poder extraordinario y es un poder justamente en beneficio de la paz, de la alegría, de la felicidad. Que está haciendo todo exactamente lo contrario de lo que está aconteciendo con las amenazas de este gordito así extraño que yo... Queríamos nombrar, don Mario, como subsecretario de Cultura en la especialización de música para los oídos de la población, a Fernando Rufo, ¿no? Dufo. Por favor, don Fernando, tiene la palabra. ¿Cuáles son las necesidades hoy de los músicos para poder utilizar esta tribuna en este gobierno de don Mario Oces? Está el ministro de Salud también, que es fundamental en la salud humana. La música puede incluso salvar a las personas, a los seres humanos. Yo rescato mucho lo que dijo don Mario Oces, el presidente, y también rescato mucho que nos hayan invitado como grupo y que me hayan nombrado en este nombramiento un poco, digamos... virtual. Igual se te va a hacer firmar un documento. Ok, no hay problema. Yo creo que la música, como en los tiempos de Lully, que fue un gran compositor de la corte de Luis XIV, ¿cierto? Él dijo que la música podía cambiar los regímenes, lo podía hacer. Él lo hizo con su música. Cuando en los primeros conciertos para el hambre los primeros conciertos que hubo para la famine, como se dice en francés, el hambre de la gente de África, se juntaron 4 o 5 artistas y tuvieron no sé cuánta plata y dinero y solucionaron el problema. No estaban los políticos, estaban los músicos solucionando problemas. ¿Tienes algo más para tocar de la música? Perdón, hay una pregunta de la... Quisiera hacer varias preguntas. La primera, ¿por qué se llaman Lastarria? José Victorino Lastarria es una calle en Santiago. Nosotros con Ernesto Martínez, que es un gran violinista de la Orquesta de Hamburgo, de Alemania, ¿sí? Y que llegó hace un año acá, nos juntamos a tomarnos un café en un local ahí en Lastarria. Salimos con nuestros violines, tocamos, se juntaron como 100 personas y dijimos, ¿por qué no seguir tocando juntos? Invitamos a Sebastián Galdames, que es solista de la Universidad de Chile, que está acá. Que pase, por favor, ¿cómo estás? Mucho gusto, aquí estoy yo. Solista, guitarrista. Guitarrista de la Universidad de Chile. Sí, guitarrista. Y a Javier Navarro, solista de la Universidad Católica también. Tienes el micrófono, estás en el palco. Estoy muy contento de estar acá. ¿Te habían dado una tribuna para hablar alguna vez? Jamás. Yo estoy muy emocionado y las palabras me cuestan, la verdad. Muchas gracias. ¿Tú eres músico hace cuántos años? Yo soy músico hace 10 años. ¿Por qué a los músicos no les dan la verdadera categoría que se merecen en un país donde falta llenar el espíritu? Estamos llenos de congestión vehicular, con metros, con gente apurada, y ustedes van directamente al alma de los seres humanos. ¿Por qué no se le da la importancia? Es porque la importancia de la sociedad hoy en día en Chile es la importancia del dinero y el exitismo. Y esa importancia está dada no en lo que tú tengas. Por ejemplo, en Francia existe una manera de tratar a los músicos, artistas, camarógrafos, iluminadores, que el Estado da una cierta cantidad de dinero para poder solventar, por ejemplo, que ganan 1.000 euros un mes, 2 meses, otro mes trabajan menos, pero ellos van a tener el sueldo estable. La base, digamos.
Y eso es una política de Estado que vamos a celebrar esa idea para que este gobierno la proponga. Ojalá, Sí. ojalá. ¿Tienes alguna pieza tan espectacular como Sí, la anterior, sí, por claro, favor? sí, claro. Y ustedes ya adelante, nosotros pasamos Yo atrás. tengo otra pregunta más. Sí. ¿Cuál es la trayectoria que ustedes han tenido y cómo se conocieron para poder formar este grupo y cuál sería, digamos, sus inicios y hacia dónde apuntan? ¿Cuál es la pregunta? Son varias preguntas en una. Son varias preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo nos iniciamos? Ya la respondimos. La segunda pregunta, ¿qué es lo que somos? Somos un grupo de músicos muy clásicos que quieren hacer un tipo de música distinta y sacar la etiqueta a la música clásica y mostrarla a la gente tal como es. Muy bien, muy buena idea. ¿Conocen a Excelente Leo idea. Maslía? No. Se los voy a presentar. Y la tercera pregunta tiene que ver con hacia dónde vamos. Vamos a una internalización de nuestra carrera porque tenemos 2 o 3 invitaciones para festivales el próximo año. ¿En qué lugares? Uno cerca de Estrasburgo que se llama Música. En Francia. Sí, en Francia. El otro, Era ex Alemania. claro, ex Alemania, la parte De digamos, Estrasburgo. Estrasburgo, sí. El otro en París y el otro con la profesora de ¿cómo es que se llama? De Ernesto, que hace un festival ahí en un pueblito chico, digamos. Bueno, tómense por favor el primer. Ahora son Yo ustedes. quisiera Sí, antes de escuchar y tener el placer de escuchar nuevamente, decir algo que podría tener algún significado. Sucede la casualidad de que Lastarria justamente es un gran personaje de la cultura chilena. Sí, de un país Y él es importante. el que organizó la famosa generación del 42, claro. de 1842. Su padre también tiene que haber participado. Época sí, mi padre escribió sobre Lastarria, tiene un ensayo sobre Lastarria, José Victorino Lastarria, quien fue un hombre múltiple, porque no solamente le interesó la literatura, también la política, como debe ser, sobre todo en un país incipiente como este, y la importancia de la generación del 42 para Chile es extraordinaria, y nadie puede ignorarla, sobre todo hoy día que estamos viviendo en medio de la mediocridad y de la superficialidad. Así que por favor, adelante. Muchas gracias. Libre.
Bueno, ¿qué puedo decir sino agradecer y estimular a este conjunto para que ellos sigan participando, ¿no es cierto?, en ¿Pueden este venir programa. los miércoles? Sí. Quedan Una invitados pregunta todos los para el miércoles. ministro Pueden de Salud. ocupar el espacio que quieran. Para el ministro de Sí. Salud, Sí, me gustaría por favor. saber, Gusto. ministro, Dígame. qué importancia tiene la música en el desarrollo del individuo desde sus primeros años hasta, digamos, la adultez. La verdad es que la música es el arte más importante porque nos conecta, como que nos llevamos algo para la casa si la casa es el corazón. La música es lo que nos une, nos conecta, nos une y es el único arte que nos hace como colectividad sentir una pasión nueva. Mucha gente considera que el canto también es música. Ojo con esto, el canto, nosotros cantamos de tanto llorar. El niño llora y a raíz de que llora termina cantando para escuchar su propio temor y su propio miedo. Pero hacer música a través de un instrumento, pasar la expresión vital a través de un instrumento, significa que esa pasión se vuelve una intensidad transmisible a muchas más personas, porque los idiomas, a través de la música, porque el canto se escucha el lenguaje de quienes entienden el lenguaje, mientras que en la música no importa el lenguaje. Incluso cuando uno escucha ópera, lo más importante es la pasión de la música, la pasión de las voces, que es lo que están diciendo. Cuando uno transcribe la letra de la ópera, la verdad no es tan importante como lo que uno siente por cómo se canta la ópera. La música en general es la naturaleza, es la vida, es el universo, es todo. Todo es música. ¿Qué si no es el compás del corazón que nos está desde que partimos, desde que entra el espermatozoide al óvulo, empieza a latir el corazón? Y cuando nos vamos a despedir, exhalamos, fin de la pieza. La música es una larga canción, una larga canción. Un tan final. Ministro, ¿usted piensa que con el subsecretario de Cultura sería necesario incentivar la formación de más grupos, desde la más tierna edad en los colegios, de grupos de... Y en los hospitales, debiera sonar Sí, música. De hecho, la música es una forma de salud también, de equilibrio y de salud. La música es pasión. Uno de los grandes problemas es que en general las profesiones están como en cofradías. Sería interesante que lo docto fuera popular. O sea, lo docto que se abriera, y lo popular también que pusiera oreja. Cuando tú le pones a la gente música de cualquier tipo, con respeto, con claridad, la gente aprende a valorar y apreciar la música. La música es un valor de los más importantes. Siempre se ha pensado que la electricidad es lo más importante que el hombre ha creado desde las cavernas hasta hoy. Es la música. La música. La electricidad ha ayudado a que la música llegue a todas partes. La música es lo más importante y es lo que más nos une. La única música que no es buena es la de los cañones, la de los disparos. Viene Fernando Rufo, que quiere hablar también una palabra. Bien. El flamante subsecretario recién nombrado por el presidente, por favor. Permiso. Don Fernando. Queríamos darle un regalo a todos nuestros compatriotas y contarles una pequeña anécdota. Nosotros fuimos a una gira al sur, cerca de Nentume. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Nos invitaron al hotel Willow Willow, de 8 estrellas. Está bajando igual. Claro, está bajando, pero nosotros propusimos un programa, y como hay familias muy poderosas en esos lugares, no nos dejaron tocar una pieza y queremos tocársela a todos nuestros compatriotas. ¿Y por qué no se la dejaron tocar? Por una visión política. Ah, no, aquí no hay ninguna visión política. Así que Fantástico. tóquenla y si quieren la pueden repetir. Y esta canción se llama La Partida y es de Víctor Manuel Jara. Démosle espacio, por favor, para que se vea. ¿Hay un arco arriba? ¿Ustedes tienen...? ¿Hay un arco? Hay un arco, sí. Sí, es que tengo un incidente. ¿Hay un arco arriba? No, pero vamos. Vamos. Es de contrabajo, sí. Vamos.
exposición de ustedes? Esta interpretación de ustedes, ¿cómo lo hacen? Es un arreglo, una interpretación de nosotros de la canción. Espectacular. No, realmente lo felicito. No hay palabras que puedan construir una... Así se empieza el mes de la patria. Así se puede empezar. Viva Chile. Viva Chile. Eso. Viva Chile. Viva Chile, que viva Chile limpio. Si no Víctor viva Jara es capaz de producir esto, viva Víctor Jara. Así es. Y si alguien se niega a escuchar esto, es porque se niega a vivir. Porque esto no es un tema político, este es un tema del espíritu. Y el espíritu chileno está en todos los seres humanos que han pisado esta tierra, incluyendo a Víctor Jara y a todos los que estamos aquí. Don Mario, usted es el número 1. El edecán, por favor, que siempre apoyando. Yo quisiera concluir el análisis sobre el problema de Norcorea, por la importancia que reviste y por el peligro inminente que irroga, porque esta vez se ha tocado a Japón, y es bueno recordar históricamente que Japón, a pesar de lo pequeño, a pesar de que son 1020 islas más o menos, y a pesar de todos los pesares y demás que existen, Japón se ha permitido vencer a China y le ha dado algunas lecciones de guerra a muchos personajes y países. Yo me temo que Japón pueda tener una reacción que esté a la altura de la historia. Una de las grandes características que tiene este pueblo extraordinario, que entre paréntesis, según una versión muy fundada, muy seria, yo no soy historiador, Dios me libre, pero tengo alguna sospecha de lo que ha pasado en la historia de mi país, porque es mi obligación, soy chileno. Se dice, y hay gente todavía viva que lo relata en el norte, que un hermano del emperador japonés, para no hacerle sombra a su hermano emperador, y por ese respeto característico de los japoneses, que tienen una cultura enormemente avanzada, y la mejor prueba es que ellos no copian nada, ellos adaptan lo extranjero, adaptan, y ellos traducen las expresiones técnicas que hay de la gran revolución científico-tecnológica. Nosotros simplemente somos monos, tenemos el cerebro mono demasiado desarrollado, y copiamos al pie de la letra, y para mayor desgracia copiamos mal. Bueno, este emperador que zozobró frente a las costas de Perú habría sido uno de los monarcas, de los gobernantes de Perú, de los incas, y eso explicaría por qué la comida peruana es tan extraordinariamente parecida con la comida japonesa. Yo no doy clases de historia, ni se me ocurriría hacerlo, pero creo que los historiadores debieran preocuparse de un tema de tanta importancia para comprender, por ejemplo, hoy día, por qué Chile está siendo poblado por muchos peruanos a quienes hay que aplaudir que instalan negocios para la comida. ¿Y por qué la gente los prefiere? Porque es una comida sana, mucho más equilibrada que la comida común que hay en Chile. Pero yo voy a volver a lo principal. Mi temor es muy grande porque, conociendo la psicología de los japoneses y el sentido de patria que ellos realmente tienen, porque los japoneses sí tienen sentido de patria, nos guste o no nos guste, nadie puede predecir las reacciones de Japón. Yo por lo menos no me atrevería en caso ninguno. Ya ellos fueron víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Nada podría a mí sorprenderme respecto a sus reacciones. ¿Y por qué fundamentalmente? Porque las Naciones Unidas no sirven para nada. Y yo por eso le voy a pedir al señor ministro, don Felipe Izquierdo, que por favor lea un pasaje de mi libro, porque en mi libro hay estos enfoques de la realidad internacional y por eso lo recomiendo. No es porque yo lo haya escrito, es porque hay una visión global de la realidad que estamos viviendo. Si pudiera leer por favor esta página,
a contar de ahí, por favor. Alberto Sepúlveda Almarza, en su libro El fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, se refiere al difuso esquema del poder mundial. En estos términos, ciertamente, formula una alusión muy acertada, aunque con un acentuado tinte diplomático, pero lo fundamental es que destaca: en nuestros días no existe una estructura que pueda servir de centro regulador. Por otra parte, la emergencia de nuevos poderes como China, Japón, India, Brasil o los países árabes hicieron que el esquema bipolar perdiera validez. Tanto así que no trepidan afirmar, como es de suponer, los grandes potencias resuelven sus problemas al margen de los organismos internacionales. La Asamblea General de la ONU se ha convertido más en una tribuna que en una organización capaz de solucionar conflictos. No puede ser más grave y preocupante este desquiciamiento del orden mundial y su inconcebible debilidad o falta de imperio para imponer sus resoluciones. Y los ejemplos aún recientes que pudieran citarse serían muchos. Para confirmar absolutamente estos alcances, agrega: el cuadro global es de inestabilidad. Los poderes son cambiantes, las reglas del juego sometidas a revisión en cortos periodos de tiempo y, lo que es peor aún, los mecanismos de solución de conflictos cuentan con serias limitaciones para actuar. Por el momento, se buscan soluciones mediante la celebración de conferencias especializadas convocadas para discutir un problema. Y así se celebran eventos monstruosos, con miles de delegados invitados, que acuerdan reunirse de nuevo en nuestra ciudad para seguir discutiendo. Es, como puede constatarse, lo que también aquí ha ocurrido últimamente. Y sigue. Bueno, yo creo... Una pregunta para el señor presidente. Pero por favor. ¿No afectará también en todo esto de la inoperancia a los organismos internacionales la circunstancia de que las grandes potencias a su vez lo financian? Claro. Entonces para ellos, para quitarle poder es fácil, le quitan el financiamiento. Claro, influye enormemente y eso no hace sino confirmar la circunstancia de que en el mundo actual lo principalísimo es el dinero. Y esta es la gran tragedia que estamos padeciendo todos. Pero como existen vicios, también existen virtudes. Y no hay en el mundo ningún vicio, ningún error que no pueda ser superado. Nosotros nos hemos permitido en este libro plantear nuestro punto de vista acerca de cuáles son las soluciones. Y voy a referirme en 2 palabras a una de ellas que es la fundamental y que en gran parte está analizada en este libro a través de distintos capítulos en que aparentemente se abordan temas distintos, pero el fondo es siempre el mismo. Consiste en la integración latinoamericana, en la unidad de América Latina, en que nosotros le demos forma concreta y vida real a lo que se llama la patria grande. Y es un deber principal de nosotros los chilenos, porque el precursor de la integración no es el señor Simón Bolívar, a quien se le merece mucho respeto, es un chileno, y curiosamente un chileno que nació en Perú. Se llama Juan Egaña Risco, autor de una constitución política del año 23, un hombre extremadamente culto y muy valioso. Este hombre debiera ser conocido por todos los chilenos. Escribió un artículo acerca de su obra Raúl Silva Castro, que es otro personaje chileno, miembro de la Real Academia de la Lengua, y donde él pone el siguiente título: Juan Egaña, precursor de la integración latinoamericana. Nosotros los chilenos tenemos la obligación moral y política y de mínima inteligencia de darle forma a esta integración, que desgraciadamente ha sido abandonada por diferentes gobiernos, a pesar de que ya en esa época se había planteado un programa completo que yo también analizo en mi libro, que se llama ¿Por qué mar para Bolivia? Yo tengo pasajes importantes de este personaje que es ignorado por los chilenos y que yo, a pesar de haber tenido grandes profesores de historia, como Julio César Llobé, como Jaime Izaguirre,
y otros de esta calaña, nunca lo supe. Nunca nadie me dijo que era un chileno el precursor de la integración latinoamericana. Y esto es bueno que nosotros a estas alturas lo sepamos, y concluyo diciendo lo siguiente: la única manera que existe, y esta es una solución real, no teórica, la única manera que existe de que mude el sentido y la orientación de la política internacional es que América Latina se haga presente como un solo bloque y que se terminen las divisiones internas que tenemos respecto de muchas materias ideológicas que han sido, algunas de ellas, un fracaso flagrante en todos los países donde se han implantado. Y yo lamento profundamente que sea así, pero no puedo dejar de constatar el hecho de que cuando yo hablo de lucha de clases y hablo que la única solución de un país es la revolución armada, estoy queriendo decir con eso que voy a asesinar, voy a matar a mis hermanos y a mis amigos y a mis parientes que no piensan igual que yo. Eso es lo que se dice en otras palabras. Y a mí me llama la atención poderosamente que haya personas de gran sensibilidad, como el caso del joven Jara, que sin embargo propician un ideario en que la vía de solución de los problemas es la revolución armada. Esto ha sido un desastre y el mejor ejemplo que tenemos en América Latina se está dando y se ha dado en México, que se lo pasa en revoluciones, se lo ha pasado en revoluciones y perdió la mitad de su territorio en manos de los Estados Unidos, o lo que está pasando hoy día en Venezuela. No podemos taparnos los ojos, y si queremos realmente defender la paz, tenemos también que defender la vida de los seres humanos. Muchas gracias. A propósito, y para finalizar esta conferencia, el grupo Lastarria nos ofrece una canción con motivo del amor. Ya que la violencia y los conflictos armados no tienen que estar o no deben estar entre los hombres. La música hace una diferencia, y esta canción ha sido la canción que ha sido más traducida de la historia de la música a 45 idiomas, Corea, China, y la escribió una compositora mexicana a sus 16 años cuando dio su primer beso.
Damos por finalizada la conferencia de prensa y invitamos a que todos conozcan al Grupo Lastarria y que se abran las grandes pantallas de la televisión y vuelva la música a penetrar en todas las casas y en todos los rincones de este país. ¡Viva la música! Felicitaciones realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Realmente. Lo felicito. Muy bueno. Felicitaciones. Realmente muy bueno. Felicitaciones.